Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. ¿Será el mismo Dios quien reconstruirá su pueblo de las ruinas del odio y de las guerras? ¿Cómo restaurar, reparar, reconstruir la vida de aquellos que son devastados? Jesús nos invita a comprender el modo nuevo del Evangelio que deben ser realizados en el Espíritu que los llena de sentidos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. La fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las peregrina de Dios, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Humildes y penitentes nos acercamos ante el Señor y le pedimos perdón por todas nuestras faltas y pecados. Señor, ten piedad. Ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura de la profecía de Amós. Así habla el Señor. Aquel día yo levantaré la choza derruida de David, repararé sus brechas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré como en los tiempos pasados, para que ellos tomen posesión del resto de Edom y de todas las naciones que han sido llamadas con mi nombre, oráculo del Señor, que cumplirá todo esto. Llegan los días, oráculo del Señor, en el que el labrador seguirá de cerca al que siega, y el que vendimia al que siembra. Las montañas harán correr el vino nuevo y destilarán todas las colinas. Yo cambiaré la suerte de mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades devastadas y las habitarán y plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertas y comerán sus frutos. Los plantaré en su propio suelo y nunca más serán arrancados del suelo que yo les di, dice el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor promete la paz para su pueblo. El Señor promete la paz para su pueblo. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos, y para los que se convierten de corazón. El Señor promete la paz para su pueblo. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El Señor promete la paz para su pueblo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. El Señor promete la paz para su pueblo. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercaron los discípulos de Juan Bautista y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del novio pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos, y así ambos se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermoso este Evangelio. El vino nuevo es el Evangelio de Jesucristo. Y aquí entonces es muy interesante, muy lindo
todo lo que nos está diciendo el Evangelio. ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Es decir, lo nuevo. Aquí aparece Cristo, el esposo. Y entonces tenemos que ir, entre comillas, contracorriente. Ir incluso, en este caso, contra las mismas normas o las mismas leyes de lo que uno puede pensar y puede decir que es lo mejor. Pero sin embargo, Jesús dice aquí, no, aquí hay una novedad. Dicatuña de la yapitalle con las cosas antiguas. Porque verdaderamente lo nuevo revienta con todo. Nosotros también tenemos esa expresión, lleva. Pepa jumía, lleva yo capalo jumía, ¿verdad? Porque es la fuerza de la novedad. Y entonces nos quiebra todo, nos derrama todo, se pierde todo en este caso, si es que nosotros no estamos preparados. Tenemos que estar preparados verdaderamente con esa mentalidad. Con nuestro chip. Hay que cambiar el chip. Eso sería el odre, ¿verdad? Tenemos que cambiar de chip para que podamos comunicarnos con esa novedad. Porque o si no, ese odre, o sea, esa vasija ya no está recibiendo más. O capupá lleva. O ese chip ya no está recibiendo esa información porque ya pasó a la generación, pertenece a la generación pasada o hasama. Ya no está entonces puesta al día. No hizo entonces ahí el proceso, ¿verdad?, para poder recibir lo nuevo. Y entonces aquí es eso lo que el Señor nos está queriendo transmitir. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo. No se puede absolutamente. Y te va explicando con esta pequeña parábola, con esta pequeña forma de decir, con este lenguaje, con este cuentito, con esta frase, porque el pedazo añadido, que es nuevo, tira del vestido viejo y la rotura se hace mucho más grande. O Mondoropa lleva y Sheimba, ¿verdad? O sea, en el sentido, es muy interesante, ¿verdad? Se encoge, decimos nosotros, lo nuevo pues es así. Lo viejo ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ha cedido todo, Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan y el vino se derrama y los odres se pierden. ¿Y cómo termina el Evangelio? Es el mensaje para nosotros, queridos amigos, queridos hermanos. Vaya bañando de Jacob Ará, lleva cristianos Aisha. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos y así ambos se conservan. El vino nuevo en odres nuevos. Es decir, el Evangelio de Jesucristo es una novedad. Ya digo ya hoy, Cristo, novedad de vida. Cristo es la novedad ante el pecado, ante la corrupción, ante todo aquello entonces que nos está anquilosando en nuestro testimonio o nos está anquilosando nuestro trabajo, nuestra acción como cristianos. Ya bebé, ya bebé, como un paralítico, como un ciego que no puede caminar, que no puede hacer nada, queda paralizado. Si nosotros queremos cambiar, si nosotros queremos tener un accionar nuevo, si queremos cambiar nuestro país, nuestra familia, somos nosotros entonces quienes debemos preparar este odre nuevo. Ñande colamba urujina. La uno peñan de yara ñande bebé, que es una novedad, que es un cambio y que nos está diciendo hay que cambiar, hay que dejar lo viejo, hay que dejar lo pecaminoso. Upeahí señan de ñañembo puajuana. Nosotros tenemos que ser ese odre nuevo para poder recibir el Evangelio, que es la novedad de Jesucristo. Y eso lo hacemos nosotros, queridos hermanos. Eso lo hacemos cada uno de nosotros en la medida en que entendemos. Yo recuerdo justamente cuando Monseñor Ismael Rolón hablaba justamente, él hablaba de los escombros, ¿verdad? Ciertamente que algunos también criticaban, ¿verdad? Y decían, no, los escombros también sirven para el cimiento, ¿verdad? Bueno, en fin, pero hay que entender también el lenguaje de lo que decía el Monseñor Ismael Rolón, ¿verdad?, en aquella oportunidad.
si nosotros queremos un Paraguay nuevo, decía, desde su oasis, desde mi oasis, escribía todos los días en el diario. Era interesante, ¿verdad? Y ahí esa frase tan interesante, ¿verdad? Que los hombres escombros. Eso es lo que hay que dejar de lado. En el fondo, es una nueva terminología, es una forma nueva de decirnos y de recordarnos. No podemos, con los hombres escombros, querer continuar con una nación que trae novedades, que presenta novedades, que tiene que crecer en la novedad del Evangelio de Jesucristo. No podemos levantar una nación con hombres escombros, lastimosamente. Dentro de poco vamos a estar votando yo otra vez, lleva. Pero a mí que no hay que mañana de Y justamente por eso Monseñor Rolón, ¿verdad?, en aquella oportunidad, pero hablaba así, como él decía, a calzón quitado, ¿verdad? O sea, directamente, hombres escombros. Porque ahí, al final de cuentas, siempre rotaban las mismas personas de nuevo. Hasta aquellos que estaban ahí ahí al lado, ¿verdad?, de todo lo que era la corrupción, cuando supuestamente comenzó el nuevo Paraguay, todo el mundo, bueno, Sapucay, el nuevo Paraguay, ya va, lleva. Pero después seguimos con los mismos hombres, o sea, con los mismos escombros, o sea, con estos odres viejos. Y al final de cuentas, ñambo capupala ñaneneta lleva, o capuoñe en va. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir al Señor verdaderamente dejarnos tocar, porque solamente la fuerza y la gracia de Dios nos puede cambiar y nos puede transformar. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. A cada petición respondemos: Señor, que tu misericordia nos renueve. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que trabaje con espíritu de servicio y afiance la conversión pastoral. Oremos. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por las autoridades de nuestro país, para que tengan un proyecto social integral y las atenciones no sean solamente de emergencia. Oremos. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que sean renovados en el espíritu y encuentren salud corporal y espiritual. Oremos. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por todos nosotros, para que conservemos la amistad y relación sincera con todos. Oremos. Señor, que tu misericordia nos renueve. Dios misericordioso, escucha nuestras oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros a una, con los ángeles cantamos tu gloria gozosos, diciendo a una voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos
para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, dirijámonos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, viviendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar.
En este encuentro del 27 de junio, Francisco dio la sorpresa al aparecer en bastón y no en silla de ruedas. Sin embargo, 3 días después, el Papa volvió a cancelar una audiencia por sus problemas de rodilla. Se tenía que reunir con el Comité Judío para las consultas interreligiosas, pero las molestias se lo impidieron. Francisco solo pudo cumplir con uno de los 2 encuentros que tenía en la agenda. Se vio con la delegación del Patriarca de Constantinopla, que vino a Roma a participar en la fiesta de San Pedro y San Pablo. La imagen que dio no fue preocupante, en el sentido de que se vio cómo sus problemas de rodilla no le quitan el buen humor. No fare diavolerie. No. Mi comporto bien. Ella va a morir en cualquier momento. Era el año 2011 y aquel pronóstico no se ha cumplido. Gracias a Dios y a Juan Pablo II, hoy está en plena forma. Sus casos no son los únicos. Hasta el Vaticano han llegado más de 15.000 testimonios de favores extraordinarios atribuidos a Karol Wojtyla. No es extraño que hasta unas gotas de su sangre congreguen multitudes en las calles y den lugar a nuevos milagros. Juan Pablo II está vivo. ¿Crees que podrías dejar de usar tu teléfono por 24 horas? Eso es lo que los estudiantes del Reino Unido están haciendo para ayudar tanto a los refugiados ucranianos como a aquellos que aún se encuentran en el país en guerra. Lo que descubrí fue que cuando suceden cosas así, los estudiantes pueden sentirse un poco abrumados y pueden pensar, oh, no puedo hacer nada en el mundo y no puedo marcar la diferencia. Por eso el reto del celular consiste en decirles que pueden hacer algo y renuncian a algo que es importante para ellos. Es como un ayuno. Mary Fay, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha creado este reto para ayudar a los estudiantes a implicarse en la asistencia a Ucrania. Durante 24 horas, los estudiantes renuncian a sus teléfonos y cada vez que se les ocurre mirarlo, ofrecen una oración por la paz en el mundo y Ucrania. Por otro lado, los estudiantes piden a sus familias y amigos que los patrocinen durante estas 24 horas de ayuno. Ese dinero va a ayudar a la Iglesia Necesitada, quien lo entrega directamente a las parroquias ucranianas para ayudar a la gente con comida, gasolina y otras necesidades. Simplemente muestra a la gente lo que está sucediendo y te ayuda a involucrarte. Me encanta la idea de que nosotros, como cuerpo de Cristo, pensemos, voy a hacer esta pequeña acción no viendo el teléfono. Voy a rezar un Ave María por una hermana que he visto en ACN, su trabajo y la gente a la que ayuda. Fay dijo que su inspiración para este reto vino de una cita del Papa Juan Pablo II, que dice que la oración unida al sacrificio es la fuerza más poderosa del mundo. Algunas escuelas han llevado el reto más allá. Junto con Ayuda a la Iglesia Necesitada, estudiantes de todo el mundo han creado vídeos de oración de 1 a 2 minutos para rezar por los que han abandonado sus países, los que se han quedado en zonas de guerra y los que han muerto. Si nuestros hijos pueden ver que están estas personas en estas terribles condiciones y su fe es tan fuerte, entonces ¿por qué mi fe no es tan fuerte? Así que en realidad la Iglesia perseguida nos está ayudando a nosotros tanto como nosotros a ellos. Por eso la oración tiene que ser siempre el centro. Para Fay, este reto es más que un ayuno. Es un recordatorio de que nunca se es demasiado joven para marcar la diferencia en el mundo. Las estolas de lana para los arzobispos metropolitanos de todo el mundo nombrados en el último año se colocan al inicio de la celebración en la cripta que está sobre la tumba de San Pedro. Benedictionis tue gratia super Espalia, quibus symbolis. Era la fiesta de San Pedro y San Pablo, patronos de Roma, y Francisco presidió la liturgia de la palabra. En la homilía, el Papa dijo que esta celebración sirve para recordar que la Iglesia es universal y que debe estar abierta a todos. Non dimentichiamo questa parola, tutti, tutti andate all'incrocio delle strade e portate tutti, ciechi, sordi, zoppi, ammalati, giusti, peccatori, tutti, tutti. Questa parola del Signore deve risuonare nella mente e nel cuore, tutti. Nella Chiesa c'è posto per tutti. A los arzobispos metropolitanos el Papa les advirtió contra la tentación de mirar atrás y de encerrarse en nostalgias vacías de tiempos mejores. Le tentazioni di rimanere sono tante. La tentazione della nostalgia che ci fa guardare altri sono stati i tempi migliori. Per favore, non cadiamo nell'indietrismo. Questo indietrismo di Chiesa che oggi è alla moda.
El Papa Francisco también recordó que el próximo Sínodo de los Obispos es una oportunidad para que la Iglesia no se repliegue sobre sí misma, sino que salga al encuentro del mundo. Entre los participantes había un representante de la delegación oficial del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que vino a Roma para la fiesta de los santos patronos de la ciudad, y a continuación Francisco entregó las estolas bendecidas a los arzobispos metropolitanos que fueron nombrados durante el último año. El Papa Francisco pide a los católicos que apliquen con seriedad la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. También expresa la necesidad de que en la Iglesia haya una formación litúrgica seria y dinámica. Esto es lo que dice en la carta apostólica Desiderio Desideravi. Francisco dice que la belleza de la celebración cristiana no debe ser estropeada por una comprensión superficial y reducida de su valor, o peor aún, por su explotación al servicio de ideologías de distinto tipo. A los sacerdotes, el Papa les pide que eviten un exagerado personalismo en la forma de celebrar misa y que se cuide la formación litúrgica en los seminarios. A los laicos los invita a redescubrir los gestos simbólicos de la liturgia, porque son la expresión de conceptos profundos. También explicó su decisión de restringir la misa tridentina. Recordó que escribió su motu propio Traditionis Custodes para que la Iglesia pueda elevar en la variedad de lenguas una única e idéntica oración capaz de expresar su unidad. El Papa insistió en que la Iglesia no puede volver a esa forma ritual que los padres conciliares junto con el Papa sintieron la necesidad de reformar. El mismo día de la publicación de la carta, el Papa Francisco sugirió a los nuevos arzobispos metropolitanos que la Iglesia debe mirar hacia adelante. Le tentazioni di rimanere sono tante. La tentazione della nostalgia che ci fa guardare altri sono stati i tempi migliori. Per favore, non cadiamo nell'indietrismo, questo indietrismo di Chiesa che oggi è alla moda. Precisamente el año pasado, el Papa Francisco redujo las posibilidades de celebrar la misa tridentina. Esto produjo tensiones en algunos grupos de la Iglesia ligados a la celebración litúrgica anterior al Concilio Vaticano II. Sin embargo, con esta carta el Papa espera que se puedan superar esas divisiones diciendo: dejemos nuestras polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Julio es el mes en el que tradicionalmente la agenda de los papas se reduce y se eliminan gran parte de los encuentros oficiales, públicos y privados. De hecho, no suele haber audiencias generales y por el momento el único evento público confirmado hasta la fecha será la misa del 3 de julio junto a la Comunidad de Congo en Roma. En la agenda también está previsto el viaje a Canadá del 24 al 30 de julio. El Vaticano ya publicó al detalle los encuentros que mantendrá Francisco allí, aunque no está claro que vaya. Sus dolores de rodilla ya le obligaron a cancelar el viaje a África. A finales de junio dio muestras de haber mejorado al usar el bastón en vez de la silla de ruedas. Sin embargo, recientemente ya ha tenido que cancelar alguno de sus encuentros en el Vaticano a causa de las molestias. Eso sí, el humor no lo pierde. Pero la pierna aún no responde. En todo caso, julio será un periodo ideal para evitar excesivos esfuerzos. También es un mes perfecto para escribir documentos de envergadura y para recibir visitas con más calma. Al contrario que sus predecesores, Francisco no suele ir a Castel Gandolfo, suele permanecer en su residencia de Casa Santa Marta. Las Naciones Unidas no tienen el poder de detener una guerra, dijo el Papa Francisco en una reciente entrevista con la agencia argentina Telam. Durante una charla de 1 hora y media en el Vaticano, el Papa habló de la reconstrucción de la sociedad tras la pandemia, del medio ambiente y de la necesidad de prevenir los conflictos bélicos. El Papa dijo que aunque había muchas esperanzas puestas en las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, actualmente no tiene suficiente poder para parar una guerra. Al mismo tiempo reconoció que sus propios estatutos lo limitan. El Papa también dijo que la Iglesia debe repensar su concepto de guerra justa e incluir más espacio para el diálogo y el entendimiento mutuo. Cuando se le preguntó si seguiría siendo Papa durante mucho más tiempo, Francisco respondió: que lo diga el de arriba. El Papa presumió de su nacionalidad argentina, citando a escritores, poetas y hasta canciones de tango durante la entrevista. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación a través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes.
queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene en nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el 7º día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios,
a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta. Oh Señor, tú eres mi calma, y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca, y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios. Te necesito, Dios, te necesito, yo te necesito, y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta. Oh Señor, tú eres la calma, y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta, y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios, pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito, Dios. Oh, te necesito más que el aire para respirar, te necesito más que el agua para vivir, eres mi todo. Oh, no.
necesito. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you, and let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here Aquí estoy, hoy digo sí. Aquí estoy, hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María.